Buenas tardes a todos. Gracias por estar a estas horas que son un poquito ya más complicadas. Como bien han comentado, la charla se titula Utilización de técnicas analíticas avanzadas para la caracterización geográfica de alimentos. Como podréis imaginar, en este caso esos alimentos se tratan de tropicales de Andalucía, en este caso mango y aguacate. Yo pertenezco, por comenzar, pertenezco al centro IFAPA de Alameda del Obispo, que se encuentra en Córdoba, que es donde radica el laboratorio más especializado en este tipo de analíticas, que es bastante singular, dentro de los 18 centros que quizás, de los que quizás conozcáis algunos, los más cercanos de aquí, los de Málaga y Granada. Comentar en tono un poco jocoso que cuando alguien oye hablar de isótopos no tiene nada que ver con estas cosas que vemos en pantalla, no son cosas naturales, ni nosotros trabajamos con ningún tipo de condición extraña en laboratorio, ¿vale? Estamos hablando de que la composición en la naturaleza, en los animales, en las plantas, etcétera, lo que son los átomos que todos consideramos y que todos sabemos que forman parte de las estructuras vivas, incluso de las inertes, no son solo un carbono o un nitrógeno cualquiera, sino que son una mezcla de varios isótopos, ¿vale? Y son naturales, por eso se llaman isótopos estables, no son en contraposición a lo que sería un isótopo radiactivo, ¿vale? Entonces, digamos que la estructura que forma parte de una proteína o de un ácido graso, etcétera, pues está compuesta de carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, y ese carbono pues suma, por ejemplo, de dos tipos de átomos, un mayoritario, que sería el carbono 12, y un minoritario, ¿vale? Lo que tiene este tipo de técnicas especiales es que es capaz de cuantificar y de ver esa relación isotópica, ¿vale? Que es muy difícil de ver con cualquier otro tipo de técnica analítica. Esa es la única característica, que no es poca, porque de ella derivan todas las aplicaciones que este tipo de técnicas tienen en innumerables campos de la investigación, desde la ecología, cuestiones más de trazabilidad o fraude alimentario, como puede estar más cerca del tema de lo que es una localización geográfica, etcétera, ¿vale? Esta es una foto de la instrumentación, solo por si alguien la ha visto. Sí, hay que hacer mención a que la financiación de este proyecto, que fue una aventura que emprendimos cuando Miguel creo que era presidente, al poco pasó a ser secretario, ¿no? No, pero los contactos iniciales fueron con Miguel. Era por saber, no sé exactamente cuáles eran los cargos, pero... Y luego ya con Pepe fue cuando cuajó porque el proyecto, la Junta de Andalucía tenía previsto destinar una serie de fondos, y esta iniciativa, a través del centro de Málaga, etcétera, nos llegó como una prioridad, y pensamos que nosotros podíamos aportar dentro del conocimiento que teníamos y de que teníamos un poco la suerte de que este laboratorio estaba en Córdoba, estaba en el IFAPA, y podíamos darle cauce a este tipo de fondos. El proyecto se llamó Caracterización de alimentos y nuevos productos elaborados, potencial saludable, organoléctrico y trazabilidad alimentaria. En esta última parte es donde encaja este objetivo. Todo ello para tener estrategias de diversificación y reclamo competitivo. El objetivo era diferenciación geográfica de alimentos como reclamo distintivo competitivo, potencial de los isótopos estables para la caracterización de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Os comento algún detalle para que se comprenda los resultados y se comprenda un poco por qué se usa estas técnicas. Cuando hablamos de utilizar los isótopos estables para discriminar a nivel geográfico, estamos hablando que se utilizan una parte de unos átomos relacionados con el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque son los átomos que están relacionados con el agua. Y la explicación, aunque la técnica es ciertamente compleja, pero es muy sencilla. El agua, las nubes, digamos, que se forman desde el ecuador a los polos, y por tanto tienen una migración en esa dirección, y van cambiando su firma isotópica, o sea, su composición en este tipo de isótopos, desde el ecuador a los polos. Por tanto, lo que son los pozos y todas las fuentes de agua van a tener una firma isotópica que va cambiando en esa dirección. Esa es la base que sustenta este tipo de aplicaciones de diferenciación geográfica. ¿Por qué? Porque luego todo lo que son las plantas, los animales, etcétera, que se, digamos, alimenten, que cogen ese agua, pues van a modificar o van a tener en su estructura una firma isotópica que va a ir cambiando, ¿vale? Entonces, en función de la localización geográfica,
pues tú vas a tener una firma isotópica ligeramente diferente o muy diferente, dependiendo de qué diferencia hay. Lo que sucede es que, por completar la explicación, claro, lógicamente, si tenemos un isótopo, que llamamos, no me gusta mucho utilizar las palabras complejas, pero bueno, si utilizamos, si el isótopo, la nube va descargando agua, lógicamente descargará preferencialmente el que más pesa, por tanto ese agua será más pesada, tendrá más hidrógeno 2, por ejemplo, y la nube cada vez será más ligera, y así se mueve hasta los polos, ¿no? Entonces, por eso esas aguas van a tener unas firmas diferentes. Esos gradientes que se forman tienen una forma de llamarse, de formar una especie de curvas que se pueden predecir, que se llaman isoscapes, y lo que hacen es, si veis en este ejemplo que he cogido, allí veis una serie de números que se verán mejor o peor, pero como hay color, los diferentes colores te están dando diferentes márgenes en este caso, de la relación de hidrógeno, ¿vale? Entonces, pues lo que está en una zona coloreada de diferente color, toda esa vegetación o fauna estará influenciada por el agua que ellos están extrayendo del suelo, con la que se está regando o la que están bebiendo. Y lo reflejarán en su propia estructura. Igualmente, aunque son menos potentes en cuanto a la discriminación en algunos casos, también se pueden utilizar los isótopos de carbono, de nitrógeno o de azufre, ¿vale? Cada uno de ellos está más influenciado por diferentes cuestiones. El nitrógeno siempre un poco más por el tema de las prácticas agrícolas, el carbono más por fenómenos de la climatología, etcétera, y el azufre por cuestiones más ligadas a lo que es el terreno. Por tanto, aunque conceptualmente en un momento determinado se puede pensar o simplificar que no son tan potentes como los demás, pero sin embargo, al final siempre contribuyen. Y esa es la base por la que, digamos que nosotros utilizamos una aproximación completa de los 5 isótopos a todas las muestras que se utilizaron. Trabajamos, como os he comentado, con las dos frutas, con el mango, todo esto en colaboración con la asociación y con lo que ellos nos iban recomendando, porque nosotros, en cierto modo, no tenemos el conocimiento suficiente para abordar estas cosas, como es el muestreo. Y al final de mango hemos analizado 83 muestras que tenían diferentes proveniencias. La mitad de ellas aproximadamente, para que se haga un modelo balanceado, suelen ser del sitio donde quieres caracterizar, y el resto se pueden repartir aproximadamente igual y no necesariamente sobre el resto de sitios, ¿no? Como veis, discriminamos las zonas según también como nos comentaron: América Central, que fundamentalmente venía de México; Sudamérica, Perú, Brasil; África, Senegal, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. Las variedades pues eran las que veis en la figura, Kent, Kate y Austin, fundamentalmente. Y esto es parte de los resultados, muy resumidos, en gráficas, y se pueden ver. Ahora. Pues se puede ver, es que esto es muy complicado porque me han cambiado aquí las letras. Bueno, se puede ver en el carbono que hay algunas de las zonas que se diferencian mejor de las otras, simple y llanamente hay diferencias por la climatología. En las prácticas agrícolas, como veréis, tienen un fuerte impacto en algunas de las zonas, dependiendo a lo mejor si las zonas son más intensivas o menos intensivas. Eso tiene su reflejo en la firma isotópica de nitrógeno. Por tanto, bueno, no se discriminan completamente, pero vamos sumando, ¿no? Nosotros lo que queremos es datos, y luego ya al final, para eso están, digamos, lo que es la quimiometría, que es la ciencia que trata los datos, para luego ver si los modelos funcionan, ¿no? Luego también vimos que el azufre era bastante más informativo de lo que nosotros nos imaginamos en un principio, que había también información en el hidrógeno, pero había algo de más ruido, digamos, lo que nosotros decimos ruido, porque no se diferenciaban también como esperábamos, y el oxígeno también nos aportó información. Todo esto por separado, pues como algunas veces se estudiaba antes, pues dices, uy, no nos separa suficientemente y te quedas un poco a lo mejor más o menos decepcionado, pero cuando tratamos los datos en su conjunto, nosotros hemos fabricado un modelo de clasificación en el que, como veis en la figura de vuestra izquierda,
se ven bastante bien diferenciados lo que son todas las muestras que nosotros hemos recolectado en el modelo España frente al resto del mundo. Y en la figura de la derecha, un poco cada una de los isótopos nos dan el poder de discriminación, ¿no? Con bastante poder discriminatorio del azufre, del nitrógeno y del hidrógeno para tirar de las dos nubes de datos, ¿no? Un dato que explica la bondad del modelo es la cantidad la correcta clasificación de muestras que tú puedes hacer del modelo, que es un 95%, es un modelo bastante bueno, es bastante bueno. Y gracias a colaboraciones con otros institutos, en este caso un instituto con el que nosotros colaboramos en Italia, pues hemos realizado un análisis que también pensamos implementar en el aguacate, aunque todavía no está hecho, que es en el análisis multielemental. Y como veis, también da unos resultados muy buenos que junto con los de los isótopos pues nos pueden dar un argumento muy bueno para demostrar digamos, lo diferentes que son del resto del mundo. Y eso es un poco también lo que se pide cuando se hace una solicitud a la comisión, ¿no? para en este caso sería una IGP, ¿no? Bueno, en la derecha pues están puestos lo que serían los elementos que son los más fuertes para la discriminación, ¿vale? La mayoría de las veces pues están ligados al terreno, como no puede ser de otra forma si estamos abogando por una indicación geográfica protegida, ¿no? Que es decir, este lugar de producción es particular. Por hacer modelos muy simples, como decía, a lo mejor muchas veces, ¿no? Por hacer cosas muy simples, decir, a partir de esto es de España o no lo es, pues hemos realizado algunos modelos muy simplificados con nitrógeno o con cadmio, que ya solo per se dan unas clasificaciones mayores del 90%, que hablan del potencial que hay. O sea, estos datos son unos datos bastante buenos. A continuación os comento brevemente también la analítica, lo que se hizo con aguacate. En aguacate se muestrearon 134 muestras, 52 eran de España y el resto del resto del mundo. De América Central Caribe venían de México y Colombia, de Sudamérica de Perú, Brasil y Chile, y de África de Kenia y de Sudáfrica. En estas mismas, bueno, las dos variedades que había eran Hass y Fuerte, fundamentalmente en todas las muestras. De estos datos, igualmente, en aguacate se hicieron los isótopos estables, con la única diferencia técnica, digamos, de que los isótopos se hacen después de una extracción de la grasa, porque el aguacate es muy graso, como sabéis, de grasa buena, todo hay que decirlo. Pero hay que retirarle esa grasa para poder analizarlo bien y que la información no tenga interferencia, ¿vale? Entonces, los datos, pues igual, empezamos viendo datos de carbono, que la climatología influía de diferente manera, los manejos de nitrógeno, el azufre, que tenía una componente importante de lo que es todo el terreno. Y aquí sí tenemos un poco de menos ruido, probablemente porque hemos hecho ese tratamiento previo de quitar la grasa y estudiar centrados en una parte solo. Y como veis, el hidrógeno y el oxígeno tienen un potencial mucho mayor que en los de antes, ¿vale? Igualmente se realizaron unos modelos matemáticos y tenemos modelos de clasificación mayores del 92%. Cabe decir, para quien no trabaje, que normalmente un modelo por encima del 85% ya es un modelo bueno, por encima del 90 o 95% es un modelo que prácticamente el error es insignificante, ¿no? También hicimos modelos simplificados con oxígeno, por ejemplo, que discrimina muy bien. Y aquí, como antes, veis de las variables que hemos utilizado en el estudio, cuáles las que tienen potencial, y en general contribuyen todas en mayor medida que en el estudio del mango. Y finalmente comentaros que actualmente tenemos dos proyectos en marcha, que además uno es que hace una semana que lo acaban de conceder. Uno es que está relacionado con la caracterización interno de IFAPA, digamos con fondos parecidos a los que utilizamos para hacer para caracterizar lo que son los compuestos saludables del mango y la biodisponibilidad, que es cómo de buenos son esos compuestos para el ser humano. Y con dos subobjetivos, que sería caracterizar propiamente los compuestos antioxidantes, los bioactivos del mango andaluz, y en otro estudiar la biodisponibilidad y bioactividad in vitro en células
de esos antioxidantes. Ese es el primero. Y el segundo, el que os comento que acaban de conceder, que es un estudio un poquito más avanzado en el que vamos a trabajar con personas que ingieran mango para ver cuál es la biodisponibilidad real de esa fruta, de los antioxidantes de esta fruta, en personas en vivo y analizar qué impacto tienen cuando se excretan, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo es un estudio bastante interesante y, en el fondo, un poco lo que pretendemos es continuar la colaboración y que también con este tipo de estudios, en los que nuestro grupo también es especialista, pues puedan dar lugar a que incremente, potenciar, digamos, lo que es el conocimiento de la fruta en sí mismo y potencie el consumo de las personas, ¿no? de los consumidores, con mayor conocimiento de las propiedades saludables de los alimentos. Y es todo por mi parte. Muchas gracias.